¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jeff y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión les traigo el proceso de restauración de una laptop antigua, algo que en su momento tomé como un proyecto personal. Se trata de esta computadora, una Compaq Presario. Así que si quieren ver cómo queda al final, quédense en este video que se los muestro. Comenzamos. Antes de comenzar me gustaría darles un poquito de contexto. Me regalaron una laptop Compaq Presario CQ56-124LA con las siguientes características. Un procesador Intel Pentium Dual Core de 2.6 GHz, un disco duro mecánico de 320 GB y 2 GB de memoria RAM DDR2 de 800 MHz. Y uno de los cambios que le vamos a hacer a esta computadora es que le vamos a reemplazar el disco duro por uno de estado sólido de 120 GB, como el que ven aquí en la imagen. Y también se le hará mantenimiento, ya que en los 10 años que lleva esta computadora de uso, nunca se ha abierto para hacerle un cambio de pasta térmica o limpieza de disipador. Entonces vamos a ir revisando cómo está esta computadora conforme la vayamos trabajando. Como podrán darse cuenta, esta computadora no tiene su batería colocada. Eso es porque la batería está totalmente dañada. Al conectarse al cargador, que ni siquiera es el cargador original de la computadora, la batería llegó a mostrar un 100% de carga, pero al momento de desconectarla duraba únicamente alrededor de 20 minutos. Y la computadora era prácticamente incapaz de reconocer cuánto era el porcentaje que le quedaba de carga a la batería. Cabe mencionar que la batería se sobrecalentaba mucho al momento de estar conectada al cargador, razón por la cual opté por retirar la batería y utilizar la computadora únicamente con la corriente, al menos hasta conseguir la batería de repuesto y su cargador de repuesto, por supuesto genéricos, ya que originales sería muy costoso. Volviendo al tema del mantenimiento, lo primero que hice fue retirar la carcasa inferior para poder acceder a la motherboard, ya que me preocupó mucho que, mientras hacía pruebas de funcionamiento, este se calentara a más de 70 grados Celsius y me era prácticamente imposible operarla porque, por el mismo sobrecalentamiento, se lenteaba demasiado, ya que durante unas sesiones de prueba en Zoom, estos dejaban de funcionar correctamente. El micrófono se desconectaba y la imagen de la cámara empezaba a distorsionarse. El sistema operativo presentaba muchas fallas, y al momento de ejecutar el recovery de fábrica de HP presentaba errores, por lo cual era necesario un formateo general del disco duro. Sin embargo, opté por ponerle un disco de estado sólido de 120 GB en lugar del disco duro de 320 GB para mejorar la velocidad de arranque y porque se utilizará únicamente para tareas sencillas de ofimática. Por medio de Crystal Disk Info hice una verificación del estado de salud del disco duro viejo, y para mi sorpresa, estaba en muy buenas condiciones, así que lo instalé en mi computadora de escritorio para almacenamiento adicional. En cuanto a la laptop, físicamente se encontraba en condiciones aceptables, salvo la batería y el teclado que se dañaron por mucho tiempo en desuso. El teclado funcionaba de manera errónea, daño que considero irreparable, así que será mejor utilizar un teclado externo temporalmente. Ya mandé a pedir los repuestos que voy a reemplazar. Como se puede observar, el proceso de desensamblaje de esta laptop sí es un poco largo. Por esta razón, fue que aceleré el video hasta llegar al punto donde realizamos el cambio de la pasta térmica y la limpieza del disipador. En este punto, ya retiré la motherboard de la carcasa para poder trabajar en ella sin problemas. Así que lo primero que haré es aflojar los tornillos de los bloques térmicos y desconectar el cable del ventilador. De esa forma, podré revisar el estado de la pasta térmica y abrir el ventilador para quitar cualquier exceso de polvo o pelusa que se haya acumulado en el difusor de calor. Quitar el disipador requiere un poquito de paciencia y cuidado, ya que va adherido a la placa con un pegamento especial. Al quitarlo, podemos observar que la pasta térmica vieja está totalmente cristalizada, por lo cual es necesario realizar el cambio de la misma. Pero antes de hacer el cambio, abrí el ventilador para acceder al difusor de calor y vaya sorpresa. Observen la cantidad de pelusa acumulada por más de 10 años de uso sin mantenimiento. El difusor estaba prácticamente obstruido. Tanto la pasta térmica cristalizada como la acumulación de pelusa fueron los causantes del sobrecalentamiento, pero esto ya llegó a su fin. Habiendo armado de nuevo el ventilador, procedo a aplicar esta pasta térmica, cuyo precio está en unos $3.25 aproximadamente. Pero antes, procedo a remover la pasta seca. Estaba tan seca que más bien parecía una goma de mascar. Con una pieza de plástico, raspé un poco para quitar cualquier exceso y terminé de limpiar con alcohol isopropílico. Antes de aplicar la pasta térmica nueva, me aseguré de que los componentes quedaran bien limpios, ya que tienen que quedar libres de residuos al momento de aplicarla.
Una vez limpios, procedí a aplicar la pasta térmica, tal y como verán a continuación. Dado el tamaño de los componentes, es una pequeña gota la que se aplica, ya que se esparcirá con la presión de los bloques térmicos al momento de atornillar. Entonces aplico una gota en el procesador y una gota en el chip gráfico. Una vez hecho esto, procedo a colocar nuevamente el disipador y atornillar los bloques térmicos. Recomiendo atornillar en cruz, tal y como se ve a continuación, para que la pasta se esparza uniformemente. Por último, conecto nuevamente el ventilador a la motherboard y ya estamos listos para ensamblar todo de nuevo. Un pequeño detalle a aclarar es que coloqué el teclado interno de nuevo, mas no lo conecté a la motherboard, ya que este tenía fallas. Como indicaba anteriormente, usaré un teclado y mouse externos hasta que tenga el teclado de repuesto. Ya casi termino con el ensamblaje. Ahorita solo estoy conectando la tarjeta del Wi-Fi, esos cables son un poquito difíciles de colocar, la memoria RAM, que actualmente son 2 GB, y el disco. Ahora ya solo termino de colocar los últimos tornillos faltantes, sus respectivas tapaderas, y listo. Nuestra laptop ya quedó totalmente ensamblada. Ahora estoy abriendo de nuevo el compartimiento donde se encuentra el disco duro, ya que lo voy a reemplazar por el disco de estado sólido. Pero esta vez me cambié a un lugar más cómodo para poder trabajar mejor y cambiar el punto de vista de la cámara, así que retiro sus conectores, los tornillos y ya tenemos a la vista el disco duro de 320 GB y lo vamos a reemplazar, como había dicho anteriormente, por el disco de estado sólido de 120 GB para mejorar su rendimiento y velocidad de arranque. Entonces procedo nuevamente a colocar los tornillos, su respectivo conector SATA, más tornillos y por último la tapa. Y ya tenemos listo el nuevo disco de estado sólido. Como les decía anteriormente, utilicé teclado y mouse externos para operar la laptop, ya que el teclado interno no funciona. En este momento, estoy encendiendo la laptop porque vamos a instalar el sistema operativo nuevo. El sistema operativo que voy a instalar es Windows 10 Mini OS, ya que está optimizado para funcionar en computadoras de bajos recursos. Ya lo había instalado antes en el disco duro viejo, pero lo volví a instalar de nuevo en el disco de estado sólido y el proceso de instalación fue más rápido que en el disco duro. Tomé la decisión de reemplazarlo debido a que el arranque en el sistema operativo tomaba mucho tiempo en el disco duro, mientras que con el disco de estado sólido se redujo bastante ese tiempo. Ya verán más adelante a qué me refiero. Por ahora, ya se instaló. Omito el resto de los pasos ya que quiero mostrarles las diferencias de arranque con el disco duro y con el disco de estado sólido. Ahora se vienen las pruebas de arranque. Este primer clip es del arranque del sistema operativo con el disco duro. Como podrán darse cuenta, ya vamos para 1 minuto desde que se encendió la computadora y todavía sigue cargando. Estamos llegando a los 2 minutos y aún sigue cargando. Hasta los 2 minutos con 45 segundos aproximadamente aparece la pantalla de bienvenida y es hasta los 3 minutos y 45 segundos aproximadamente que se puede operar la computadora. El cronómetro siguió contando, pero podrán darse cuenta que la verdad tardó bastante. Y ahora es momento de la prueba final, la prueba de arranque con el disco de estado sólido. Este clip no está acelerado, porque el proceso de carga va a ser más rápido, ya lo van a notar. Pasan 10 segundos y ya aparece la pantalla de arranque de Windows. Llegamos a los 19 segundos y ya aparece la pantalla de bienvenida. ¿Se dan cuenta? Más rápido. Al final, el tiempo de carga de esta computadora con el disco de estado sólido, a pesar de sus recursos, fue de 30 segundos para cargar a la pantalla principal, y a los 35 segundos aproximadamente ya se puede operar. Como pudieron ver, solo con haber reemplazado el disco de estado sólido hubo una gran diferencia, pero sí era necesario desarmar la laptop casi por completo para poder hacerle su mantenimiento, el cual fue prácticamente correctivo. Y habiendo hecho esto, ya le estamos dando una segunda oportunidad a esta laptop. Para comprobar su funcionamiento final, abrí 2 pestañas de Google Chrome y en cada una corrí un video. En una pestaña, un video de YouTube y en la otra pestaña, que es la que se ve detrás de esta ventana, un video de Facebook Gaming. Quizá no se aprecia mucho, pero voy a juntar una imagen donde se puede ver que la temperatura que alcanzó la computadora fue de 34 grados Celsius, lo que significa que el sistema de disipación de calor está funcionando correctamente después de los arreglos que le hice. El proceso de restauración fue un éxito, pero todavía había que agregarle más cosas, así que opté por comprar su teclado interno, batería
cargador. Los repuestos son genéricos porque originales ya eran bastante difíciles de conseguir y si los conseguía eran muy costosos. Y la verdad es que considero que para un proyecto personal no valía la pena pues invertirle tanto. Entonces les muestro. Aquí tengo el cargador, la batería y el teclado interno. Vamos a hacer el unboxing en un rato. Ya los había abierto, pero el unboxing para más placer. Y aquí tengo la laptop. El teclado pues ya tiene sus desgastes de uso. El touchpad que realmente está relativamente intacto porque quienes la usaron anteriormente usaban más mouse, un ratón externo. Entonces, desgastes mínimos, no tiene su batería original. Se la quité porque se calentaba demasiado, pero eso ya esperemos que ya vaya a cambiar. Se me van a caer las cosas. Ahí estamos. Entonces, acompáñame al unboxing. Vamos a ver todo lo que traemos. Y bien, comenzamos por el cargador, que venía en un sobre de papel y en su interior había plástico con burbujas de aire, de esas que siempre nos gusta reventar. La verdad venía bien protegido. Me gustó que trajera su cinta de velcro para poder enrollar el cable y que no se enrede al transportarse, y su cable de corriente alterna era el adecuado para mi región, así que no necesitaré de ningún adaptador. Aquí les muestro las especificaciones: 18.5 voltios, 3.5 amperios, 65 watts. Es el cargador apropiado para esta laptop. Ahora es turno de la batería. Esta venía en una caja de cartón y envuelta en una bolsa antiestática para mayor seguridad durante el transporte. Como podrán ver, la bolsa aún viene sellada, y todavía no la sacaré de ahí, ya que primero haré el cambio del teclado. Ahora vemos que trae su manual en inglés y en chino, pero esto lo vamos a dejar por un lado también. Ya investigué por otro medio el proceso de calibración de la batería. Y lo último, pero no menos importante, el teclado interno, que también viene bastante protegido. Todos los repuestos, como les decía anteriormente, son genéricos, y este teclado no es la excepción. Estuve buscando el teclado en español por todos lados, pero por la antigüedad de la laptop únicamente pude encontrar teclados en inglés. En realidad esto no afecta, ya que sigue siendo un teclado QWERTY y lo que importa es la configuración regional de teclado de Windows. Antes de comprarlo, me aseguré de que sí fuera compatible con esta laptop por el factor forma y por la posición de los tornillos. Y en efecto, no hay ningún problema. Así que podemos proceder a instalar este teclado. Muy bien, ya tenemos todo listo y ahora sí a preparar la laptop. Lo primero, mi set de destornilladores. Saco el imán donde voy a colocar los tornillos, el paño de microfibras, el destornillador y una palanquita de plástico. No creo ocuparla, pero por si las dudas. Ahora procedo a colocar la punta del destornillador y a darle vuelta a la laptop. La cantidad de tornillos que vamos a remover en esta ocasión será menor comparado con la cantidad de tornillos que se quitaron la vez anterior, ya que solo ocupamos los tornillos que sujetan el teclado. Solo destapamos el compartimiento de la memoria RAM, el compartimiento del disco de estado sólido y los tornillos sujetadores del teclado que se encuentran en esos lugares. Los tornillos del compartimiento de la batería, que también sujetan el teclado. Y listo. Ahora sí, quitamos el teclado viejo que ya estaba desconectado porque no servía. Y a colocar el teclado nuevo. Conectamos la cinta, un poquito de presión y ya quedó. Ahora solo lo acomodamos bien en su lugar. Y todo listo. Ahora procedemos a colocar los tornillos. El primer tornillo batallé un poquito en colocarlo porque estaba un poquito desviado de la rosca, pero los demás tornillos entraron sin ningún problema. Solo por el ángulo de la cámara sí me costó un poquito colocar los tornillos que están en el compartimiento de la batería, pero de ahí los demás ningún problema. Ya están todos los tornillos, ahora solo procedo a colocar la tapa del disco de estado sólido y la tapa de la memoria RAM y placa Wi-Fi. Ahora que ya tengo instalado el teclado, procedo a colocar la batería. Después de un poquito de esfuerzo,
logro abrir la bolsa de la batería. No tiene ninguna etiqueta más que solo el código de barras y ahora a colocarla en la laptop. Como pueden darse cuenta, encaja perfectamente. Antes de encenderla, voy a colocar el cable de corriente. Menos mal tenía una toma de corriente cercana. La encendí antes de conectarla para ver cuánta carga tenía. Como pueden darse cuenta, el arranque de esta computadora va a ser bastante rápido. El disco de estado sólido que le instalamos en el video anterior funcionó re bien. Pero aquí cometí un pequeño error. Todo iba bien, hasta que la pantalla de bienvenida se dio y se me apaga la computadora. ¿Qué pasó? No tenía mucha carga. Quizás solo un 1%. Entonces, toca colocar el adaptador de corriente, no hay ningún problema. Ahorita ya la vuelvo a encender. El indicador de bloqueo de mayúsculas está encendido. Presiono la tecla de Escape para acceder a la configuración de BIOS solo para ver si funciona el teclado. Y pues todo bien. Ya la pantalla de carga de Windows. Se enciende el indicador de Wi-Fi. Un pequeño detalle a aclarar es que cuando se apaga el Wi-Fi se apaga esa lucecita. La luz no se torna anaranjada, como sería con el teclado original. Pero no importa, la verdad eso no importa. Ahora sí, carga la pantalla de bienvenida y como se dan cuenta pues bastante rápido. Solo dejo que cargue unos segunditos más. Pruebo el touchpad que de hecho también funcionó re bien después de haberle instalado el nuevo teclado. Abro el bloc de notas y empiezo a hacer las primeras pruebas. Todas las teclas están siendo probadas para comprobar que todo funcione bien. La verdad les digo, me da una gran satisfacción al ver que todo está funcionando re bien. Lo único que me queda ver hasta este punto es la batería, que mientras estoy haciendo las pruebas de teclado, aprovecho para que se cargue. Pruebas de brillo, abrir la calculadora con el mismo teclado, navegador de internet, entre otras funciones. Y como pueden ver, el teclado está funcionando bien. Ahora es tiempo de probar la autonomía de la batería. Empecé a cargar la batería a las 18 horas con 35 minutos. A las 20 con 31 minutos, la carga ya estaba completa. Antes de proceder a las pruebas, primero verifiqué la temperatura de la computadora. Mostraba de 38 a 40 grados Celsius aproximadamente, lo cual está re bien. Y también revisé el voltaje, la capacidad total de la batería y el nivel de carga que tenía según este programa. Ahora bien, la dejé conectada por alrededor de 30 minutos más y después ya la desconecté del cargador. Habiendo pasado 40 minutos, procedí a desconectar el cargador de la computadora, pero antes preparé un cronómetro. Así me iba a asegurar de cuánto tiempo iba a durar la carga de la computadora. Enciendo el cronómetro, desconecto la computadora de la corriente y empezamos la prueba. Y pasados alrededor de unos 15 minutos, ocurrió esto. 91% de carga y van 15 minutos. Entonces, la compu la tengo siempre aquí. Aquí se está contando el tiempo. La verdad me gustó cómo quedó porque ya prácticamente con esto le estoy dando una segunda oportunidad. Híjoles, reinicié el cronómetro. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Sí, lo que acaban de escuchar. Accidentalmente reinicié el cronómetro mientras hacía las pruebas. Pero no importa, bastaba con agregar el tiempo restante para continuar con el conteo. Pero continuando con las pruebas, concluí que a la hora con 50 minutos y 38 segundos más el tiempo restante, fueron 2 horas con 6 minutos aproximadamente lo que duró la batería de esta computadora. Superó mis expectativas, déjenme decirles, porque era más o menos el tiempo que yo esperaba que tuviera de autonomía, considerando que era una batería genérica, así que estoy totalmente satisfecho.
como pueden ver, cargando al 7%. A ese punto llegó cuando se apagó la computadora. Y aquí tenemos el resultado final. Una laptop totalmente restaurada. Doy gracias a quienes donaron este dispositivo. Me siento bastante satisfecho por haber completado este proyecto personal. Sin ustedes no hubiera sido posible. Y aún más satisfecho porque mi sobrino podrá tomar sus clases en línea sin ningún problema. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Se despide Jeff. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.